Vamos con la primera entrevista. Las circunstancias políticas, por supuesto, merecen un análisis profundo de la realidad. Por eso hemos invitado esta mañana a nuestro amigo y colega Juan Carlos Ruiz. Juan Carlos, muy buenos días. En diferentes momentos de estas circunstancias hemos estado conversando y ahora justamente para evaluar lo que está pasando en las calles también y por supuesto en los corrillos tanto de Palacio como del Congreso de la República y contarnos la historia de cómo es que la gente puede interpretar al gobierno del presidente Pedro Castillo. Bienvenido, buenos días, tus primeras impresiones. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación y encantado de acompañarlos como siempre. A ver, 3 elementos claves que tenemos que considerar para poder comprender qué es lo que sucede en el Perú y para poder tener paciencia, porque esto no se soluciona con golpes sobre la mesa o con golpes debajo de la mesa o con golpes. Esto se soluciona haciendo política. Primer dato de la realidad. Lo que está ocurriendo en el Perú es el final de 30 años de gobiernos tecnocráticos que se iniciaron con el primer fujimorismo y que finalizaron con el gobierno de transición del señor Sagasti. Esos gobiernos tecnocráticos donde la burocracia o la tecnoburocracia, ¿no es cierto?, reemplazó al político que tomaba decisiones porque sencillamente la partidocracia quedó en jaque, ¿no es cierto?, y recién la nueva generación de políticos empieza a mostrar cara hoy llegó a su fin. Y el gobierno del presidente Castillo, queramos o no, empieza una nueva fase, una nueva etapa de gobiernos políticos. Algunos dirán, y lo vengo sosteniendo hace varias semanas, pero eso no es política, es muy mala política, no saben hacer política. Bueno, señores, como decía Marcarián, cuando la U no puede ganar el campeonato, es lo que hay, señores. Eso es lo que hay. Es el nivel de políticos que tenemos, tanto a un lado como al otro. Segundo dato de la realidad que es importante que tenemos que considerar, y eso hay que hacer encuestas. Si uno ve las encuestas, los niveles de aprobación, y saca a Lima de los niveles de aprobación, el señor Castillo tiene mayor aprobación que desaprobación en todas las demás regiones del país. En general con algunas diferencias en el centro y en el norte, pero en general hay una aprobación regional al gobierno de Castillo, a pesar de la precariedad en gestión pública que está demostrando, a pesar de los cuestionamientos de antecedentes penales, policiales, ¿no es cierto?, y digamos ideológicos incluso, ¿no es cierto?, de la justicia, que tienen que ver con justicia, que tienen por lo menos 5 o 6 ministros de este gabinete Bellido que pretende llegar el jueves al Congreso para pedir el voto de confianza. A pesar de esa precariedad, las regiones sienten que este es el gobierno de las regiones, y ese es el otro punto de inflexión. Así como se acaba una fase de gobiernos tecnocráticos y empieza una fase de gobierno políticos, también se acaba una fase de centralismo que da pie a que un descentralismo, una regionalización entre comillas, ¿no?, porque este país tiene el proceso de descentralización aún a medias. Lo que hemos hecho es regionalizar la departamentalización del país, pero falta crear las regiones del país, que son 5 máximo. Y en esas regiones desarrollar polos de desarrollo, justamente en donde concentremos capital humano, inversión, manejo de presupuesto público, y en donde sí pensemos el territorio nacional de otra manera. Ese proceso inconcluso, ¿no es cierto?, lamentablemente es un mal punto de partida para que ahora algunos ministros desorientados en el manejo del proceso descentralizador y escasos en sus competencias de gestión pública y de gerencia gubernamental, evidentemente quieren departamentalizar y distribuir en 25 regiones las competencias de 16 entidades públicas, siendo más ineficiente, evidente, lo que hoy ya es ineficiente por el centralismo limeño. Esta batalla entre centralistas y descentralistas, que ha sido eterna en estos 200 años, en donde el centralismo jugó lo libre durante 200 años, también llega a su fin. Es un ciclo que empieza, y señores, más allá del señor Castillo ahí, o el señor Cerrón detrás, o más allá de esta ola descentralista o esta ola regional no va a parar. Es lo que viene. O nos montamos bien en la ola y hacemos las cosas bien y hacemos las alianzas que debemos hacer, o esto no para o termina justamente en otra
en otro negocio frustrado y en otra búsqueda del botín, que es lo que normalmente ha caracterizado este manejo del Estado en los últimos 30 años especialmente. El tercer elemento importante que debemos tener es ese manejo del Congreso, de cómo las fuerzas políticas en el Congreso no logran articular una oposición mayoritaria y fuerte que tenga una sola voz frente al gobierno. Todavía no logra articularse en una sola voz y entonces empieza a ser un intercambio fragmentado, digamos, o compartimentalizado con el gobierno de turno, que claro, con obvia falta de destreza política y obvia falta de destreza política desde el Congreso, no tenemos claro, y los peruanos estamos confundidos, no tenemos claro cuál es el juego de ajedrez que está jugando cada lado. Eso sumado a los silencios constantes, a la falta de una comunicación estratégica de ambos lados, muy mala comunicación gubernamental, tanto desde el Estado, del gobierno central, tanto desde el Congreso, que hay que empezar a afinar, y además con una economía asustada, ¿no? Con un empresariado oligopólico que está aterrado porque no sabe qué es lo que se le viene, y entonces empieza a especular, empieza a asustarse, y obviamente la situación internacional hace que la economía, a pesar de los altos precios que tienen los minerales, los únicos confiados en los únicos que tienen confianza o que quisieran el voto de confianza son los mineros, ¿no? Que son los únicos que pagan impuestos en el país, atrasados, que no pagaron durante 30 años y ahora los pagan. Entonces, recuperaron la confianza en el país, ¿no? Parece que el señor Cancillo sí les da confianza a los mineros, pero el resto del país, los servicios, los comercios, el resto de industria, el resto de sectores estratégicos, estamos preocupados porque la inflación se está disparando, porque los precios se disparan de alimentos, y eso sí afecta la canasta familiar de los sectores más vulnerables del país. Esos tres elementos diría que son los que tenemos que considerar de empezar a ver el escenario de otra manera. Claro, a esos tres elementos, Juan Carlos, quizás también habría que agregar algo que me parece sumamente importante. Normalmente todos los últimos gobiernos, desde el retorno de Belaúnde al poder, y seguido por Alan García, Fujimori, era un cogobierno de un determinado partido político y la prensa, los gremios empresariales, periodísticos. Y ahora, como no están cogobernando, entonces cualquier motivo es bueno para seguir criticando, y claro, siempre va a haber, el que busca encuentra, siempre va a haber la oportunidad para denostar de cualquiera de los personajes. Pero también esto realmente va contra la historia, por cuanto todos y cada uno de los fenómenos sociales en el mundo, y el Perú está en un ámbito internacional muy complicado, los fenómenos sociales se van de todas maneras a efectuar, políticos, sociales, humanos, como está pasando en diferentes latitudes. El Perú no es una isla y también va a soportar justamente la presión incluso ideológica, religiosa y por supuesto de las posiciones más recalcitrantes. En ese entendido, entonces, Juan Carlos acaba de señalar también que hay una pésima comunicación. Pero como digo, la pésima comunicación no es solamente porque no hay operadores de comunicación dentro del aparato del Estado, poder legislativo y poder ejecutivo, sino que tampoco existe una política clara de comunicación social, lo cual se suma al resto de lineamientos políticos que está careciendo este gobierno. ¿Qué esperamos entonces? ¿Cómo arreglamos este problema? Como tú y yo sabemos claramente, para que exista una buena comunicación tiene que existir primero una idea clara. Es decir, uno no puede comunicar un desorden, tiene que haber un orden interno previo. Eso significa ordenar una política, tener objetivos claros, ordenar la casa primero, pero no desordenarla. O sea, el instinto de reforma que tiene este gobierno de decir hay que cambiar esto, hay que cambiar lo otro, no está llevándolo a hacer un plan de cambio ordenado, está llevando a un plan de desorden. Y eso, en estas circunstancias, en un mundo en el cual el país, como bien tú dices, no es una isla, el país es un país que está interconectado al mundo global. Y somos parte de una disputa geopolítica de grandes potencias mundiales. Nosotros somos un pequeño fragmento en un juego geopolítico mundial en donde está China, Estados Unidos, Rusia, es mucho más grande. Entonces tenemos que empezar a ver cómo nos insertamos en esa economía global y en esa política global de la que somos parte. Entonces no podemos ver
la política solamente hacia adentro, sino que tenemos que insertarnos en esa lógica hacia afuera. Si no nos damos cuenta de eso, obviamente generamos un desorden que lo que termina siendo es un plan suicida. Y ese plan suicida es el que no hay que permitirle al señor Castillo hacerlo realidad, porque él se puede suicidar si quiere, como otros políticos han hecho ya. No hay problema, suicide el señor Castillo si quiere, pero no puede suicidar con eso al país. No puede llevarse con eso o arrastrar al país en ese acto suicida. O sea, yo creo que el señor Castillo sí tiene los reflejos políticos para darse cuenta. Es más, de hecho, la decisión de cambiar a Béjar por Maurtua y dar una clara señal de una distancia respecto a la hoja de ruta del señor Cerrón, creo que es una clara señal de que Castillo no es alguien que esté dogmáticamente metido en la hoja de Cerrón. Es capaz de discernir, es capaz de ubicarse. Se está sentando, obviamente, ahora que despacha desde Palacio, se está dando cuenta que la visión desde Palacio de Gobierno es distinta del país, ¿no? Y entonces, claro, viajas a las regiones, empiezas a tener otro tipo de interacción. Eso es importante porque está aprendiendo a ser presidente. Pero claro, el problema es que la circunstancia y la coyuntura exige que su proceso de aprendizaje sea más rápido de lo normal, porque no tiene luna de miel, tiene luna de hiel. Y esa luna de hiel obliga y exige que tiene que o aprendes rápido, o sencillamente el juego de ajedrez te va a asfixiar, te va a poner contra las cuerdas y puede ser que literalmente te elimine del camino en un momento si es que no sabes jugar bien el ajedrez. En esa orden de ideas, Juan Carlos, ¿qué crees tú que puede haber pasado para que primero, después de haberse filtrado la información de que iban a haber varios cambios ministeriales, dicho también por el propio presidente Castillo cuando renunció Héctor Béjar, y no haya tomado esa decisión definitiva? Lo que es más, parece ser más bien que han tomado fuerza aquellos que estaban a punto de salir, y además la propia oposición también juega, revienta todos los cohetes necesarios, que se vaya fulano, que se vaya sutano, antes de la presentación del gabinete Bellido al Congreso de la República. ¿Tú crees que había una presión directa de Bermejo, por ejemplo, que ahí iba a Palacio de Gobierno y desde ahí salió tuiteando de que no iba a haber cambios, que el presidente Castillo está evaluando justamente el fortalecimiento del gabinete Bellido, y el mismo presidente Castillo durante la 14ª reunión del GORE ejecutivo justamente también haya señalado que él confía plenamente en el gabinete Bellido? ¿Qué puede haber pasado justamente en esas horas? Lo que ha pasado evidentemente es que hay pericia política y hay muy mal manejo del ajedrez político, es decir, y de ambos lados, ¿no? Hay muy mal manejo desde la oposición en la medida que o no saben cómo filtrar o a quién filtrar la información, porque no tienen realmente cuadros de operadores realmente decentes que sepan hacer política, pero así de alto nivel, en donde si realmente estás convenciendo, estás tendiéndole un brazo al señor Castillo. Ojo, esto es política, señores, implica alianzas. Si yo le digo al señor Castillo, por favor, deshazte de Cerrón, tengo que brindarle un brazo diciéndole, acá tienes mi brazo, acá tienes mis ministros, acá tienes los sustitutos y tienes mi confianza de cogobierno para que te sientas sólido y puedas seguir gobernando. Pero dime tú, ¿a quién se le puede ocurrir que puedo decirle, oye, deshazte de Cerrón, pero quédate solo para poder matarte mejor? Eso ninguna cabeza básica de política, ningún político lo va a aceptar. Entonces, hay que ser muy torpe para filtrar la información de los avances de una negociación política que se está dando a personas que al difundirlo en sus redes sociales lo que hacen es boicotear el proceso de negociación desde el lado de la oposición. Y del lado oficialista, obviamente, evidente, aprovechas esa munición y la usas en contra y boicoteas más ese proceso. Eso es lo que sucedió. Y obviamente el presidente no va a ser tan tonto de ir el día jueves o mandar un gabinete de manera vulnerable y desnudarse frente a todo el mundo diciendo dispárenme. O sea, tontos no son. O sea, no subestimemos al señor que está sentado en Palacio de Gobierno. O sea, no ha llegado ahí por ser un incapaz. Ha llegado por sus capacidades. Entonces, por favor, no subestimemos. La política, por más precaria que pueda ser y por más falta de competencia que hay, es política finalmente. Es un juego de intereses, es un juego de negociaciones
y tiene que guardar las reservas del caso para que obviamente se haga efectiva y empiece a tener resultados. Si las partes van a boicotearse a sí mismas, este es el resultado. Un día estás tomando ciertas decisiones y a los 2 días te tiras para atrás porque obviamente te están pidiendo que te autoflageles en público. Y eso el presidente dudo mucho que lo vaya a hacer, porque además no lo haría ningún presidente. Es decir, eso hay que ser muy torpes para creer que el señor Castillo se va a autoflagelar porque le da la gana de autoflagelarse, porque se lo pide la derecha, o porque se lo pide la oposición, o porque se lo pide la gente que no está de acuerdo con su plan. O sea, eso es muy tonto. Entonces, señores, nos montamos o nos creemos que estamos en una fase política, hacemos política, o realmente si creemos que nuestros deseos se pueden convertir en realidad porque son nuestros deseos, entonces eso no es política, señores, eso es religión, eso es filosofía, hay que ir a otro ámbito, pero no acá, no es necesario político, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué peso puede tener, aunque una golondrina no hace verano, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurto, que ayer también tuvo un gesto que lo enaltece, por supuesto, de invitar al mismo defenestrado Héctor Béjar, que dijo todo lo que tenía que decir, en todo caso, en ese momento, y además estuvo flanqueado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto. ¿Qué gestos políticos y qué lectura hay detrás de ese acto? Yo creo que son gestos muy importantes. Primero, la línea que tiene Maurto respecto a la relación que se tiene con Estados Unidos es importante. Y la crítica, además, a la ideología, digamos, de izquierda radical o comunista o no, digamos, o digamos, de Venezuela, de toda esta ola, digamos. Creo que la postura crítica que ha venido teniendo Maurto respecto a esas posiciones es clara, digamos, respecto a eso. Que aparezca la presidenta del Congreso en esa línea, digamos, de mando es importante porque quiere decir que hay un nivel de coordinación y que hay un nivel de intercambio de información. Es decir, es muy simbólico, pero además es más simbólico aún que en ese cambio de mando, ¿no es cierto?, en donde hay un cambio de rumbo evidente, porque va a haber un cambio de rumbo, ¿no es cierto?, obviamente reconocido parte de los que ganaron la elección, que en este caso es derrotado en un juego de ajedrez dentro de una administración de cuotas de poder al interior del gabinete. Pero lo cortés no quita lo valiente en política, es decir, eso es parte de lo que debe darse en la política. La política es un juego, una administración de distintos intereses. Y entonces el político más eficiente es aquel que es capaz de administrar la mayor cantidad de intereses en una misma mesa, dando las cuotas y dando los espacios y los lugares a esas cuotas de poder que corresponden. Ese es el político eficaz, ese es el político eficiente. Uh-huh. Los ineficientes son los que creen que solo hay un interés, ¿no? El mononeuronal, político mononeuronal, es aquel que cree que hay un interés, el suyo, y lo demás no existe. Ese dinosaurio está obviamente en vías de extinción, ¿no? Porque el mundo global no te permite esa mononeuralidad, ¿no? Poco a poco el mismo mundo, si te insertas en el mundo, te desaparece, ¿no? Claro, un poquito que parece, traslademos la idea del mundo jurásico que estás describiendo. ¿Tú crees que mañana el Congreso de la República responderá a la altura de las circunstancias y además le podrá dar el voto de confianza al gabinete que presenta todo va a depender el presidente Castillo? Todo va a depender del tono de comunicación y de anuncios que haga el primer Bellido, ¿no? Si el primer Bellido va con una agenda de políticas públicas moderadas, digamos, y de reactivación económica, digamos, que vaya en la lógica que la mayoría de peruanos esperamos, yo calculo que ese voto de confianza podría darse, pero si va con anuncios como, por ejemplo, la estatización del gas de camisea, como se rumorea hoy, ¿no es cierto?, en varios lugares, probablemente si va con estas acciones, digamos, obviamente de confrontación nuevamente, probablemente la respuesta no necesariamente sea el voto de confianza. Es un juego que vamos a entender mañana apenas se dé, pero ya hay indicios de que, claro, al haber
al haber debilitado la negociación que se estuvo dando desde el domingo en la tarde con la izquierda moderada para poder hacer los cambios de por lo menos 5 o 6 ministros, incluido el premier Bellido, para que no llegase el día jueves con este gabinete, y al debilitarse esa opción y obviamente boicotear esta negociación, obviamente Bellido llega fortalecido y hay que ver si llega con las ideas de siempre, con el plan Cerrón inicial, con el plan Cerrón debilitado o con un nuevo plan moderado que haga o le dé supervivencia en el cargo, ¿no? Claro, en todo caso, mañana comenzaría una nueva crisis. Si hay un voto de confianza, definitivamente con algunos ministros que van a comenzar a ser uno por uno interpelados, censurados, como ya han anunciado algunos, y si por supuesto se produce una crisis total, si el Congreso le niega el voto de confianza. De modo que, con paz de espera, correcto, de modo que esto añade más incertidumbre también al panorama político ya enrarecido. El Congreso sigue teniendo herramientas. El Congreso sigue teniendo herramientas para que no solamente con el voto de confianza, sino a través, como tú bien dices, de interpelaciones y censuras, pueda corregir aquellos errores que considera que está cometiendo en términos de gestión, en términos de línea política, en términos de línea económica, en términos de lo que tiene que hacer en gestión, en gerencia gubernamental del país, el presidente. Para eso justamente está el Congreso, y el Congreso tiene que ejercer su poder con, obviamente, respetando las líneas o la legalidad que le permite la Constitución, y además está en su derecho y está en el deber de hacerlo las veces que sea necesario para corregir los errores que comete el Ejecutivo. Y el Ejecutivo debe corregir y respetar ese equilibrio de poderes en el cual estamos cuando creemos en una democracia. Si no creen, hay que prepararnos para la batalla. Perfecto, Juan Carlos, realmente ha sido siempre muy importante conversar contigo sobre la realidad nacional y además el análisis fresco de lo que está pasando también en nuestro país. Muchísimas gracias. Con paz de espera, entonces, hasta mañana la presentación del gabinete Bellido. Un abrazo, Juan Carlos. Y con ustedes, amigos, nos vamos a la pausa. Estamos con Áfora 2021. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.